Federico, ¿cómo estás con nosotros? Federico, ¿cómo andás? Bienvenido. Hola, ¿cómo te va? No, me río porque esto está grabado y esto lo hicimos 2 veces ya. Pero bueno, tenés cancha con la tele vos. Sí, un poco. Sí. ¿Cuánto hace que estás en toda esta movida? Bueno, más allá de tu profesión en sí, digo. Sí, yo arranqué antes de. Claro, hay de muchos ser biólogos, pero con Sí. el compromiso que tenés vos en tu profesión y demás, no es que todos lo tengan, o por lo menos en el estado manifiesto que lo tenés vos. Bueno, yo arranqué con esto año 85 más o menos en el trabajo con organizaciones no gubernamentales. En ese momento era el CONACO, el Comité Corvo de Conservación de la Naturaleza, la primera ONG ambientalista de la provincia y una de las primeras del país. Y con una plantación de árboles, en ese momento lo había coordinado mi hermano, que ya era biólogo, y fuimos a un lugar. ¿Eso fue lo primero que hiciste? ¿Una plantación de árboles? Sí. Digo, así empieza tu compromiso. No, en realidad arranca antes ya en el secundario, yo ya tenía un cultivo de árboles en casa, con especies nativas, bueno, ya desde muy chico arranca. Pero venías de una familia que de alguna manera te Y mi impulsaba. abuelo tenía un vivero en la cumbre, ya. entonces es como que ya estaba el terreno preparado. Estabas conectado con sí, esto. sí. Y bueno, ya digamos dentro de organizaciones, arranco en realidad en organizaciones todavía en el secundario, en el 83, estaba en el 6º año de secundario, 82, con el Centro Espeleológico Córdoba. Y esto tenía una parte, digamos, de conservación de cavernas, y después ya, digamos, lo conocí al doctor Ricardo Luti, que es como un prócer, un referente nuestro, digamos, padre de muchos personas que trabajamos en el tema ambiental, que estamos con los 50, 60 años. Y bueno, ya, digamos, recuerdo arrancar con la primera reunión que hubo de organizaciones ambientalistas no gubernamentales, estoy hablando año 85, muy chico todavía. Y en general, de aquel entonces para acá, ¿sentís que los han escuchado a lo largo del paso de la historia reciente o no? Yo creo que nos están escuchando desde los últimos 10 años. ¿Cuál es mi impresión? Perdón, digo, hay una convivencia entre la lucha y la injusticia Sí. por parte de ustedes y esta perseverancia que debe ser en algún punto angustiante también. Pues sentir que hay un montón de cosas que pueden pasar, advertirlas, que no se haga oído a eso y que después tengamos las consecuencias a la vista. Te debe pasar eso, ¿no? Como decir, Sí, claro. yo les avisé esto 20 veces. Mirá, cuando uno hace las notas, por ejemplo, sobre los incendios forestales, que todos los años son las mismas notas, pasa exactamente lo mismo y vos decís, a ver, y venís advirtiendo sobre lo mismo, o sea, decís, tienen que invertir más en educación. Hace 13 años que no ponen un centavo en eso. Nada, es como que sí. ¿Pero por qué? uno siente. ¿Le falta compromiso a la política con el ambiente? Porque, a ver, creo que no se escucha lo suficiente a los que saben. No, Pero, ¿y esa idea de desoír obedece a qué? ¿Responde a intereses económicos de terceros? muchas veces sí, y otras veces vos sabés que no se entiende. Caso, por ejemplo, el tema de incendios, por ejemplo, no es un caso en donde se maneje intereses económicos en particular, porque cuando se quema, podríamos decir que perdemos todos. Puede haber algún interés en particular que quiera generar algún cambio de uso de suelo, pero ¿Lo de los incendios es pura y exclusivamente falta de educación de la ciudadanía? mira, si decimos que más del 99% de los incendios, o sea, casi la totalidad, tiene un origen en la mano del hombre, por desidia, por descuido o por hacerlo en forma deliberada, y bueno, tenemos que trabajar sí o sí en educación, porque tenés que cambiar la cabeza de la gente que prende fuego. Ahí hay una cuestión muy clara respecto a cómo tenés que invertir. En Córdoba tenemos una problemática muy peculiar en torno a los incendios en cada época, sobre todo las épocas más complicadas. ¿En otros lugares del mundo pasa esto también? Esto digo de que haya una provincia a donde sistemáticamente todos los años un descuido termina en un incendio importante. Mira, hay lugares que por sus condiciones climáticas esto sí es recurrente, y ahí depende mucho cuáles sean las pautas culturales del uso del fuego. O sea, si el fuego está asociado culturalmente en una práctica, sucede. En otros lugares, no.
Pero sí hay condiciones objetivas en determinados lugares en donde los ecosistemas están sometidos habitualmente todos los años a fuego. Pero o ¿es el incendio. caso de Córdoba ese? ¿El ecosistema es predispuesto para eso? Sí, o sea, no es solo... Está bien, está la mano del obra. O sea, si no existiesen los incendios... O sea, si no estuviese un tipo haciendo un asado y descuidando ciertas cosas, quizá el incendio no se daría. Así es. Pero las condiciones están altamente dadas para que fácilmente todo pase lo que fin de pasa. invierno, comienzo de primavera, tenemos una estación seca con material combustible seco acumulado. Pasaron las heladas, entonces tenés material fino que también está dispuesto para poder ser encendido. Tenés baja humedad ambiente, muchos días sin lluvia y viento. O sea, tenés todo. Con lo cual, en esas condiciones de riesgo, ¿qué falta? Por un lado, educar para que haya menos focos de incendios, y también falta, digamos, la prevención estratégica. Hay determinados días muy precisos en donde el riesgo de incendios se dispara muchísimo, y allí es donde hay que invertir mucho más recursos en apagar apenas suceda algo. O sea, estar más alertas, digamos, más sí, atentos. Sí, digamos, con la idea de tener que apagar menos. Claro. Así es. A ver, voy a repasar un par de cosas que fui encontrando tuyas en Google y en tus redes y demás. El empoderamiento por el ambiente es irreversible. ¿A qué se solución con ese título? Este título tiene que ver con la pregunta que hiciste recién, y era si uno sentía que los temas iban siendo tratados por la población y por la política. Y ha ido pasando en los últimos 10 años un crecimiento notable de parte de los medios de comunicación en Córdoba de atención a los temas ambientales. Creo que tuvimos también algo que ver desde el Foro Ambiental Córdoba, porque venimos trabajando ya hace 13 años deliberadamente en incidir en las políticas públicas ambientales desde la información técnica y el trabajo con los medios de comunicación. Entonces ya nos resulta extraño para ningún comunicador entender la problemática ambiental y darle tiempo en sus programas. Esto no lo vemos, por ejemplo, en los medios de Buenos Aires. En absoluto, los temas ambientales no existen. Y además... ¿Pero por intereses o por ignorancia o porque no...? Yo creo que hay una subestimación muy grande y están muy a lo sumo copiar y pegar lo que sucede en otras latitudes. Digamos, pasa, no sé, lo de Greta, que está buenísimo, de que una chica de 16 años mueva la conciencia mundial, pero no es solo eso. Digamos, tenemos que llevarlo al territorio y es la diaria. Está bien, digo, pero aquellas personas que le están ocasionando un daño grande al planeta, no lo hacen por ignorancia, son conscientes de lo que están haciendo. Absolutamente. Los que hacen los daños grandes lo saben muy bien. Por eso digo, la política tiene un estado de complicidad, digo, más allá de los incendios y estas cosas. Cuando claro. estamos hablando de deforestación, por ejemplo. Sí, claro. ¿Las nuevas generaciones están empoderadas en cuanto al cuidado del planeta? Están en eso. Veo una... digamos, un importante empoderamiento y sensibilidad en el tema, pero de nuevo, en el caso las nuevas generaciones lo tienen que bajar a tierra. O sea, no solo en el discurso. No solo en el discurso y no solo pensando en el oso polar. Lo tenemos que bajar siempre a Córdoba. Claro. Porque acá es donde cada lugar tiene que definir su batalla a favor del ambiente en el lugar donde vive. Entonces, cuando hablo de la frase el empoderamiento en el tema ambiental es irreversible, es porque ya en muchos lugares en Córdoba se ha ido dando, a partir de conflictos ambientales, a partir de problemáticas muy concretas como la de las inundaciones de Sierras Chicas, un grado de conciencia y un grado de participación tal en donde ya en eso no hay vuelta atrás. Entonces, por caso, digamos, a nivel de lo que ha sido incidencia política, hay 3 decisiones que tomó este gobierno Schiaretti que tuvo que dar marcha atrás. A Schiaretti no da marcha atrás en nada. Sin embargo, en 3 decisiones tuvo que dar marcha atrás, que fue dique Carape en Ascochinga, ley de ordenamiento territorial de bosques nativos a fin del 2016 y autovía de montaña de Punilla. Entonces, eso no podría haber sucedido si no existía una masa crítica de población que salía a participar, más un importante sustento técnico
que se da desde distintas organizaciones, distintos profesionales comprometidos de las universidades. Entonces, creo que en este momento ya no hay un marcha atrás respecto a que los temas ambientales tienen que estar en foco del discurso político y de las políticas públicas y que bueno, por suerte esto ya va... ¿Sos optimista o sos pesimista en torno al futuro del planeta en general, más allá de Córdoba, en torno a cuestiones ambientales? O sea, ¿vamos camino a autodestruirnos? ¿O crees que todavía tenemos cuerdas de las cuales agarrarnos y hacer esto que esto sea reversible? Voy a dar una respuesta mixta al respecto, porque creo que la situación, como viene la cosa, se va a seguir agravando. Estamos en un proceso de sexta extinción masiva global. Bueno, por eso, cuando los ambientalistas dicen la cosa se va a seguir agravando, sí, literalicémoslo. ¿Qué vamos a ver? Los que tenemos hoy 30 años. ¿Qué vamos a llegar a ver? Aumento de la temperatura del planeta, con eso agravamiento de los eventos climáticos extremos, extinción de especies, va a continuar desaparición de ecosistemas, sobre todo en el hemisferio sur. Y sí creo, y en esto sí tengo, digamos, una confianza muy íntima que como especie también somos formidables y nos vamos a dar cuenta de parar la autodestrucción. Pero, o sea, no hemos llegado a un lugar tan extremo todavía que nos haga reflexionar en serio, ¿a eso te referís? Cuando vos ves las decisiones políticas que se toman a nivel global, evidentemente los grandes decisores todavía no les ha caído la ficha. Digo, un Trump, por ejemplo. Hoy el negocio sigue siendo más importante que el planeta, digamos. Si ves lo que hace Trump y Bolsonaro, por ejemplo, sí, obvio. Hago un pequeño consejo y le seguimos, dale. Dale. Mirá. Seguimos con Federico Copta. Fede, mirá, encontré acá en el feed de tu Twitter, decís, soy biólogo, mi pasión es formar conciencia sobre el cuidado del ambiente. Esto que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Que lo haces conmigo, que lo haces con la gente que te sigue. ¿Sentís que has logrado cosas en torno a esto? Sí. Sí. Y lo seguiré haciendo. ¿Y la gente es predispuesta a tomar conciencia en torno al ambiente o subestimamos? Digo, más allá de los políticos, Donald Trump, Bolsonaro, nosotros, el ciudadano común. Sí, hay predisposición para hacerlo. Hay también en las generaciones jóvenes esa predisposición. Y creo que tenemos el rol de dar el ejemplo con todo esto. Y sí, yo creo. ¿Y las escuelas qué papel juegan? Digo, en esta idea de educar, concientizar. Digo, vos venís de la generación, que lo seguimos viendo, por suerte quizás menos, pero lo seguimos viendo, del tipo parado en un semáforo, baja el vidrio y tira la etiqueta de pucho a la calle. Claro. Venís de vivir ese mundo. Hoy lo seguimos viendo, pero ya no tan latente. Debe haber sido fuerte para vos toda esa etapa, ¿no? Sí, de todas maneras, a ver, vivimos en un país un tanto difícil porque cuando nosotros tendríamos que poder preocuparnos más, por ejemplo, con el caso de basurales a cielo abierto y cosas así, la realidad social es que todos los días vamos teniendo más pobres. Y eso a su vez genera determinados ciclos que hacen que sea mucho más difícil que los temas ambientales estén instalados. Bueno, vos lo viste en el hoy es más debate presidencial. Paliar el hambre que paliar cuestiones de índole ambiental. Sí, cuando lo paradójico es que la comida no sobra. Porque hay un problema no de falta de producción, sino de distribución. Eso está muy claro. De todas maneras, aún pese a eso, yo creo que estamos avanzando. Y creo que desde la política, insisto, creo que lo que pasa en Córdoba va a ir marcando lo que va a ir pasando en el país. En Córdoba los temas ambientales están mucho más instalados, hay un compromiso mayor de personas que están involucradas con la comunicación y también con la parte académica y la parte de participación de asambleas. Y creo que eso genera esto que yo decía, la cuestión de irreversibilidad del empoderamiento ciudadano. Y creo que en el resto del país hay que seguir creciendo con esto.
A ver, más cosas tuyas. El jueves presentamos desde el Foro Ambiental Córdoba nota dirigida al ERCE preguntándonos si analizaron si hay geosmina 2, metil, bueno, Sí, unas cosas un poco raras. así es. Básicamente en el agua de la planta Suquía de Aguas Cordobesas. Sí, ¿Los cordobeses estamos tomando agua contaminada? a veces sí. En el caso de la geosmina, que es lo que le da el mal gusto y olor al agua en la zona norte de la ciudad por la provisión de San Roque, lo que tuvimos en concreto O sea, en julio. los que viven en la zona norte de la ciudad toman el agua que viene del dique San Roque, baja directamente hasta Calera Sí. y de Calera entra a la planta potabilizadora y viene Y al se resto de la ciudad. distribuye a la zona norte y parte del sur oeste. En ese caso, la presencia de esta sustancia, geosmina, es la que le daba el mal gusto y olor al agua. Evidentemente, eso hace que en las condiciones de potabilidad definidas como también la aceptabilidad del agua, porque no tenga mal gusto y olor, bueno, estaba afectada, claramente. ¿Vos tomás agua del pico? Sí. ¿Lo haces por desafío propio o porque estás No, tranquilo? No, tomo agua en la zona sur y estoy tranquilo, no, tomo agua del pico. O sea, vos con todo el conocimiento que tenés tomás agua del pico y no pasa nada, digamos. Sí, así es. O sea que no es que le recomendarías a la gente que está del otro lado que no tome agua del pico en Córdoba. Pero ves esta foto que estamos viendo justo ahí en pantalla. ¿Y así todo te le animás? Aclaro que el agua mía es la de los molinos. Esto, digamos, tiene una ventaja. Vos sabés de dónde viene. Tiene una ventaja porque, si bien a veces los molinos ha estado así de verde, el canal a cielo abierto le va generando una cierta depuración y no llega con tantas algas a la planta de Bower. En el caso, ¿Las algas por qué se generan? porque le estamos metiendo líquidos cloacales al agua. Es así de fácil. Estos líquidos cloacales llevan, digamos, no estoy diciendo que eso entre crudo, así digamos como lo que larga Bajo Grande al río, sino que incluso a través de sangrías o a través de la infiltración lenta que se va haciendo desde los pozos negros hasta llegar, yendo sobre las rocas hasta llegar al agua, le va aportando sobre todo fósforo, que eso tiene, por ejemplo, los detergentes, también nitrógeno, y esos son los macronutrientes que utilizan estas algas, que se llaman más precisamente cianobacterias, y por eso tenés esas explosiones demográficas, y el mayor aporte está relacionado con los líquidos cloacales. Hay otros, por ejemplo, la ceniza de los incendios, la misma erosión del suelo, a veces los fertilizantes. Pero lo de los líquidos cloacales es casi constante, además. Sí, lo que hemos visto de Bajo Grande. Así es, pero Bajo Grande, acordate que se va después para Mar Chiquita. A Mar Chiquita, claro. Entonces, en el caso de los molinos, ¿qué tenemos? Tenemos una explosión demográfica muy reciente de unos 10 años alrededor del lago Los Molinos, en la parte en la parte oeste sobre todo. Y eso, si no se ordena el territorio y se hace el saneamiento de los líquidos cloacales, va a ir pasando lo que pasa hoy en el San Roque, cuyo proceso de degradación está mucho más avanzado. Ahora, ¿qué hacen los países desarrollados en torno a esto? ¿También tiran el líquido cloacal directo, casi sin tratamiento, a las lagunas y ríos y demás? Si son desarrollados, no se suicidan con eso. Es lógico, no podés tirar líquido cloacal a una fuente de agua. Nosotros lo estamos haciendo. Sí, claro. Vos me lo decís con una tranquilidad, yo me alarmo con lo que estoy escuchando. Lo puedo decir no con tranquilidad, pero sí afirmarlo de forma rotunda. Tuve ¿Pero una qué sola vez. deberíamos hacer? Digo, el líquido cloacal debería ir, suponete, a Bajo Grande, Debería ir a una planta de tratamiento de efluentes próxima al lugar en donde se genere ese líquido cloacal y tener un tratamiento en donde ese tratamiento se llama tratamiento terciario, en donde le sacas el nitrógeno y el fósforo. O sea, además de mandarle el agua al curso de agua o al lago en condiciones que no tengan mal olor, que no tenga... O sea, el agua debería salir de Bajo Grande sin olor siquiera. Sí. Hemos visto, yo lo pasaba hace poco en un programa de la mañana, que el 70% de los residuos locales que entran a Bajo Grande no tienen tratamiento. No tienen tratamiento directamente. Sí, así es. Y van al río, al Suquía en este caso. Sí, y bueno, pero Bajo Grande ya es... Somos uno de los peores mal ejemplos del mundo en materia de tratamiento cloacal. Si tuviese que decir Bajo Grande, sí, claro. O sea, hoy en Córdoba debemos ser de los pocos lugares del mundo que tiene una planta de tratamiento que prácticamente no funciona y que te tira niveles de bacterias coliformes fecales en el último análisis de Policía Ambiental, que es del 23 de septiembre,
te dice 24 millones cada 100 mililitros cuando el nivel de referencia es 1000. O sea, supera 24.000 veces el nivel de referencia. Digo, cuando uno habla de estos números y te escapa, pénsalo en guita. Si tenés 1.000 pesos en el bolsillo, que puede tenerlo, Sí. nadie tiene 24 millones en el bolsillo. Entonces, cuando lo pensás en plata, ¿Y te qué das es? Por cuenta. cada litro de agua debería Cada haber... 100 mililitros tendría que tener a lo sumo 1000 bacterias coliformes fecales y tiene más de 24 millones. El agua del río Suquía. El agua que se tira de Bajo Grande al Suquía. Perdón, yo he mostrado un video a la mañana en Despertate a donde con una especie de fusible se tira directamente a las bocas de tormentas, ni siquiera van a Bajo Grande. Sí, claro, también hay eso. Ese líquido cloacal de las residencias, o sea, de las casas, que va derecho al río. Sí, sí. Eso es terrible. Sí, es parte. Pero digo, ¿lo viste en algún lugar del mundo eso alguna vez? Hay otros lugares en donde pasa esta situación de que no se invierte. ¿Pero a dónde? ¿En Argentina incluso? Sí, también. ¿Así? ¿Así tan crudo? También. En Brasil pasa. El punto es que todo eso, y es lo que no hay conciencia, no es solamente asqueroso. Nos pone en un riesgo sanitario de primer orden, porque estamos hablando de que tenés los agentes patógenos relacionados con el agua y con las enfermedades relacionadas con el agua, lo tenés ahí. Entonces, eso lo tenés en la calle, lo pisamos todos los días, lo llevamos a nuestra casa, lo desparramamos en toda nuestra casa, viene la mascota, se te pone abajo del auto que también estuvo salpicado, etcétera. O sea, metemos agentes patógenos, virus, bacterias, parásitos, hongos, lo metemos por todos lados. Pero además, en el caso de Bajo Grande, por la concentración con que llega, la población que está próxima no solamente tiene problemas gastrointestinales por la contaminación del agua, sino que tiene problemas respiratorios. Esto está relacionado con el amoníaco, producto de la descomposición de esa materia orgánica. Entonces, problemas respiratorios importantes, problemas de piel y oculares. Esa es la gente que vive cerca de Bajo Grande. Chacra de la Merced, por ejemplo. Claro. Sí. Qué terrible. Hacemos un corte muy chiquitito. Dale. Y ya seguimos. Dale. Corte. Tu vida al alcance de mis dedos. Nos quedan unos minutos con Federico Copta. Federico, encontré, me dice el director, qué voz que tiene Copta. Tenés una voz así, podrías haber sido locutor tranquilamente, ¿no? Hice un curso de introducción a la locución, pero bueno. Ah, pillín. Me gustaba cantar y bueno, así que algo hice con la voz. ¿Y cantás? ¿Te gusta cantar cada tanto? Sí, No. me gusta. ¿Sí? Me gusta. ¿Y de qué va tu vida en la diaria, digamos? En la diaria tengo docencia en nivel medio. Me encanta trabajar con los adolescentes porque es una edad en donde formas a la gente y Claro. formas en valores. Entonces. ¿Y no te pasa que los fascinante. adolescentes van a la casa y chocan con los padres? Sí, Porque claro. vos le metés una serie de conceptos que quizás hay un choque hasta generacional muchas veces. Es que es complicado cuando empezás a enseñar a pensar. Claro. Eso también genera, bueno, determinadas crisis a Mi veces. papá pero- dice que usted está loco. Pero vos sabés que después me lo agradecen Claro, muchísimo, claro. porque me dicen, mira, cosas que yo por ahí empecé a entender a los 35, 40 años, viene a los 18 y te las dice, ¿viste? Entonces, Claro. bueno, está bueno poder hacer que los chicos ahorren todos esos pasos. Además de dar clases, Y después trabajo en una asociación civil, que es el Foro Ambiental Córdoba, en donde, bueno, nuestro trabajo es este trabajo científico-técnico, trabajo de incidencia en las políticas públicas, de trabajo con los medios de comunicación, con asambleas también vecinales y con la justicia. O sea, es un combo muy completo para que nuestras políticas públicas cada vez sean más acertadas. Y sean más acertadas significa que las políticas públicas sirvan, si son ambientales, sirvan más al ambiente y no los intereses económicos que se valen del ambiente para enriquecerse a costa del deterioro. ¿Tuviste problemas alguna vez por meterte justamente en favor del ambiente y en contra de los intereses económicos? A ver, salvo una amenaza aislada. Una Digo, vez una amenaza, nada más. una amenacita de muerte, pero bueno. Una amenaza. Sí, Copta se toma las cosas como si nada. Me Pero encanta, bueno, tenés un nada. carácter bárbaro. ¿Te amenazaron de muerte y me decís una amenaza aislada? Nada, no pasa nada. ¿Pero todas hace maneras, mucho tiempo de esto? Ya 4 años más o menos. Pero el conflicto, ¿cuál era? ¿A dónde estaba? La amenaza respondía que vos, ¿qué estabas defendiendo? En el tema de bosques nativos. Claro, ahí te Con la metías- legislación, eso, bueno. Pero no importa.
No, bueno, pero más allá de la amenaza. Más allá de eso. Ahí los intereses eran que vos obviamente pretendías que no se desmonte. Sí, claro. Y Tenía que ver con eso. llegamos muy tarde con la De ley. todas maneras, quería ir a lo que me preguntaste recién. Yo aprendí ya de muy chico con los medios de comunicación a que si daba información veraz, verificable, nunca, digamos, iba a estar en una posición sólida. Y la realidad es que yo debo tener más de 2000 notas hechas. Y espacio de radio, de tele. Jamás me objetaron nunca nada de lo que dije. Y es porque vos hablas desde la fundamentación científica con datos y bueno, digo, a veces los datos podés interpretarlo, pero nadie te dice, no, mirá, vos estás inventando cosas. Eso jamás me ha pasado ni jamás tuve ningún problema. De allí la importancia de brindar información completa y veraz. Y ese es tu escudo, ¿no? Claro. No te genera ningún Eso te problema. lleva mucho trabajo, ¿no? Porque hay que recabarlos esos Muchísimo. datos. Muchísimo, porque además también a veces tenés que estar disponible con los comunicadores cuando surgen las noticias. Claro. Digo, explota, no sé, Rapón y te preguntan, ¿y qué consecuencia puede tener esto? Y inmediatamente tenés que ver dónde está, georreferenciar dónde estaba Dioxitec, no, está a 3 cuadras, no va a afectar Pero digo, todas estas cosas a veces las tenés que hacer en cosa de en muy poco 5 tiempo. minutos y Pero tenés ahí que dar respuesta. Tu acervo de conocimiento es el que te permite con Sí, tanta claro. experiencia. Claro. Antes de despedirnos, con el tema de los bosques nativos y demás, en este caso Sí. ya con el Amazonas, dijiste en algún momento, considero que lo que sucede en el Amazonas es como un delito de lesa humanidad. Sí, así es. Y esto tiene que ver con que en el protocolo, en el Tratado de Roma, en la actualización que se hizo en el 2016, introdujo en uno de los puntos lo que sucede en este momento en el Amazonas: destrucción masiva del ambiente, desplazamiento de población, los pueblos originarios, ocupación masiva de tierras, de expropiación, digamos, o desplazamiento, robo de tierra y todo. Bueno, todo esto está configurado en el punto número 40 del tratado, de la actualización del Tratado de Roma. Entonces, realmente creo que Bolsonaro tendría que responder ante la Haya por lo que estuvo haciendo. Y esto es fundamental porque ¿Qué es básicamente lo que se estuvo haciendo? ¿Se deforesta? se deforesta, o sea, haces la vista gorda para que ese lugar se deforeste y se queme. Los pueblos originarios que estén ahí, arréglense, muchachos. O sea, esto que nosotros veíamos en la conquista del desierto en 1870, Sí, con Roca, bueno, ahora lo vemos con Bolsonaro. eso está pasando. Eso pasa. Entonces, por eso es que hablo de un crimen de lesa humanidad. No es solamente la destrucción de los ecosistemas. Estás destruyendo también el hábitat de esos pueblos originarios. Y esos pueblos originarios, entonces, vos decís, bueno, qué sé yo, que se vayan a las orillas de Río de Janeiro, de San Pablo, y que se las arreglen para vivir. Bueno, pero ellos todavía no llegaron al portugués. O sea, no podés largarlos y destruirles. ¿Y de fondo de todo eso qué hay? ¿Intereses de qué tipo? ¿Qué es lo que se hace con ese lugar después? Eso se va a hacer, sobre todo ganadería. Se puede hacer agricultura. Lamentablemente los suelos selváticos son pésimos, son muy frágiles, y les durará 5 años la actividad económica y después tienen que seguir deforestando otro lugar porque se te agotó el suelo. Gracias. De verdad que muchas gracias Bueno. por todos esos conceptos. Nos tenemos que Gracias despedir. a vos. Federico Copta, uno de los biólogos más reconocidos que tenemos, sin lugar a dudas, en la provincia de Córdoba. Nos vamos a ir hasta la próxima. Sean felices, ríense y vivan la vida con el... Chao. Tu vida al alcance de mis dedos.